bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast y hoy tenemos como invitado al doctor Jan Bustamante. Él es médico internista, hematólogo y oncólogo. Él se graduó como médico en la Universidad Central de Venezuela, luego hizo su internado en medicina interna en el Einstein Medical Center de Filadelfia. Posteriormente hizo hematología oncología en el Ohio State University y actualmente se desempeña como profesor asistente de la sección de hematología y oncología del West Virginia Cancer Institute. Bienvenido, Jan. Gracias por tu invitación y bueno, estoy muy contento de estar en tu podcast y nada, estoy listo para hablar de cáncer de pulmón. Correcto. Hoy el tema que nos ocupa es cáncer de pulmón y como a todos los invitados, la primera pregunta que les digo es ¿qué es el cáncer de pulmón? Pues sí, bueno, cáncer de pulmón es un tipo de tumor maligno o también le decimos neoplasia maligna que se origina de las células del pulmón. Eh, hay distintos tipos y es de hecho la causa de cáncer bastante importante relacionada con muchos factores, incluyendo el hábito tabáquico, y es un tipo de tumor maligno bien agresivo que eh, tiene alta fatalidad a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es la incidencia del cáncer de pulmón? Es bastante frecuente, no sé, no es el tumor más frecuente necesariamente, pero es bastante frecuente. Aproximadamente 150,000 casos al año, al menos aquí en Estados Unidos. Y obviamente todo depende de ciertos factores epidemiológicos. Entonces hay zonas con más o menos cáncer de pulmón, pero más o menos esa es la incidencia a nivel, por lo menos en Estados Unidos. Ok, y a nivel mundial como causa de muerte, es una de las primeras causas de muerte dentro de los cánceres, ¿no es así? Es la causa principal de muerte a nivel mundial. Sí. Ok. Ahora, existen, tengo entendido, varios tipos de cáncer de pulmón, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuántos tipos de cáncer de pulmón existen? Bueno, la clasificación general los dividimos en cáncer de pulmón de células pequeñas, que también se le llama microcítico, y cáncer de pulmón de células no pequeñas o no microcítico. Y el cáncer de pulmón de células no pequeñas o no microcítico se subdivide en dos grandes grupos. Uno que son los carcinomas epidermoides o escamosos, que eso simplemente significa cómo se ven cuando se inspecciona en el microscopio el cáncer. Están otro tipo de cánceres no escamosos que vienen siendo el adenocarcinoma de pulmón, que genera glándulas cuando uno lo ve a nivel del microscopio. Hay otros subtipos como cáncer no microcítico de células grandes neuroendocrinos. Están los tumores carcinoides, que son típicos y atípicos. Tenemos tumores mixtos que pueden tener desde escamoso hasta adenocarcinoma, a veces le decimos adenoescamosos, y, y hay otros que no son clasificables porque la estructura es tan anormal que es difícil determinar qué subtipo de cáncer de pulmón es. Ok. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de pulmón? El principal es el cigarrillo, fumar. Generalmente los pacientes con cáncer de pulmón fuman, por ejemplo, un paquete diario por muchos años, por lo menos 20 años, pero no todos los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores. Muchos de ellos pueden tener exposición a otro tipo de sustancias o elementos como asbestosis, también sílica, berilio. Por ejemplo, hay ciertos gases como el radón. El radón es muy importante porque
se genera en ciertos, en las construcciones, y hay que, cualquier cambio en las construcciones, hay que verificar los niveles de radón antes de vivir en dicha casa o, o estar en cierto ambiente donde se hizo alguna modificación estructural. Y si hay niveles altos de radón, por ejemplo, hay que poner sistemas de drenaje de esos gases, porque están bien relacionados con el desarrollo de cáncer de pulmón y en pacientes no fumadores y obviamente más aún en pacientes fumadores. Em, Hay otros factores de riesgo como exposición a em, vapores de carbón, hollín, todo eso. Eh, entonces hay bastantes factores de riesgo y hay pacientes que no tienen ningún tipo de exposición, sino simplemente adquieren una mutación durante su vida y generan cáncer de pulmón. Y bueno, hay muchas mutaciones, pero hay varias típicas como hay algunas mutaciones de un gen llamado EGFR, ALK, ROS1, RET. Todas esas mutaciones son somáticas, o sea, no hereditarias, y pueden generar cáncer en un paciente que no tiene ninguno de estos tipos de exposiciones de las cuales hablamos. Ahora, ¿hay un factor hereditario en algún tipo de cáncer de pulmón? O sea, si mi papá, mi tío, mi abuelo tuvo cáncer de pulmón y no fumaron o luego fumaron también durante su vida, ¿existe alguna relación con la herencia? No hay nada claro todavía. Cuando se ve en varios en la línea familiar generalmente es por la exposición al cigarrillo, que de repente ese hábito se ha pasado de generación en generación, pero no realmente por una mutación heredada. Por ejemplo, hay mutaciones de BRCA1 o BRCA2 que pueden generar síndromes familiares de cáncer de mama y de ovario, y también a veces se ve próstata y páncreas, pero en cáncer de pulmón lo único que se ha descrito es una mutación, de hecho, en el gen de EGFR, que se llama T790M, y es el 1% de todos los pacientes mutados con EGFR, y se han descrito un par de familias en Estados Unidos y todavía no está claro cuál es el rol de eso. Entonces, usualmente esa mutación es una mutación de resistencia a tratamientos que son target para la mutación general del EGFR, pero estos pacientes tienen la mutación de resistencia sin haber sido expuestos a a estas medicaciones, y se piensa que es un síndrome heredado, pero la frecuencia es súper baja y todavía no está claro si realmente eh, es algo, no se entiende el fenómeno muy bien todavía, pero sí se han descrito un par de familias que con esa mutación específica. Ahora, en cuanto a la edad, ¿cuál es la edad en que de manera más frecuente se presenta? Y en cuanto a la raza, ¿hay alguna predilección con algún tipo de raza? Y el sexo, por supuesto que anteriormente los hombres, y yo creo que actualmente los hombres tienden a fumar más que las mujeres y quizás pudiera ser esa la diferencia, pero como sexo como tal, apartando el cigarrillo, puede haber alguna predilección. Sí, bueno, eh, entre hombre y mujer no hay mucha diferencia en realidad. Es más que todo dependiendo del hábito tabáquico, y si la mujer consume la misma cantidad de cigarrillos que el hombre, bueno, van a tener incidencia parecida, pero la edad generalmente uno ve pacientes por encima de 50 años. Lo más común es entre 60 y 70 años ver pacientes que desarrollan cáncer de pulmón. Es extremadamente raro ver a pacientes de 20 años o de 30 años con cáncer de pulmón, porque ni siquiera ha dado tiempo suficiente de acumular todo el daño del cigarrillo, y eso es uno de los motivos. Y cuando se ven, se sospecha altamente que existe una mutación de esas que no dependen del cigarrillo, que se adquirió
en algún momento de la vida de esa persona. Y sin embargo, con mutaciones y todo, son pacientes en los 40 generalmente. Ok. ¿Y alguna raza, etnia que tenga predilección? No necesariamente lo vemos en cualquier tipo de pacientes, honestamente. Lo que cambia más que todo es las mutaciones. Por ejemplo, las mutaciones del EGFR en pacientes asiáticos es alrededor del 40%. En pacientes latinos es alrededor de 14 a 16%. En pacientes caucásicos y blancos generalmente es alrededor de también 14 al 16%. En pacientes afroamericanos es un poquito menos, de repente un 12 a un 14%. Entonces, eso determina mucho el comportamiento biológico del tumor y si está relacionado o no al cigarrillo, pero es más que todo la distribución de las mutaciones las que cambian dependiendo de la raza. Ok. Ahora, ¿cuáles son los síntomas con que frecuentemente se presenta? Y si inicialmente puede ser que sea asintomático, tengo un tumor y no tengo idea que lo tengo. Sí, inicialmente son asintomáticos porque son pequeños y también depende del área en que se originaron. Eh, si es un tumor, por ejemplo, de 1 centímetro periférico cerca de la pared costal, pero sin ningún tipo de contacto, no va a generar ningún problema o síntoma hasta que realmente el tumor crezca lo suficiente como para realmente infiltrar, por ejemplo, los nervios intercostales y generar dolor o irritar la pleura y generar tos. O de repente si es un tumor más central cercano a las vías aéreas y a los bronquios, ahí se pueden ver otros síntomas, por ejemplo, de nuevo tos o neumonías posobstructivas o pacientes que están tosiendo sangre, que le decimos hemoptisis. Y esos son los síntomas de cuando los tumores están localizados únicamente al tórax. Pero cuando hay, bueno, dolor obviamente, y especialmente cuando hay metástasis, que básicamente significa que el tumor se viajó y se sembró en otros órganos y creció y puede estar infiltrando algún área específica. Por ejemplo, si el tumor hizo metástasis al cerebro, pueden haber síntomas neurológicos que pueden ir desde convulsiones hasta parálisis, tipo como si alguien hubiese tenido un accidente cerebrovascular, o pueden haber sangrado a nivel cerebral y alteración del estado de conciencia. eh, o por ejemplo, si hay metástasis a los huesos de, por ejemplo, a las vértebras, puede haber compresión de algunos nervios y eso genera dolor de espalda, por ejemplo, o si de repente hay metástasis a los huesos de la cadera, pueden haber fracturas que son anormales, le decimos fracturas patológicas. Entonces depende realmente de a dónde eh, hizo metástasis el tumor. Y en general, mientras más cantidad de tumor hay en el cuerpo, hay más síntomas generales, como por ejemplo pérdida de peso, debilidad, fatiga, pérdida del apetito y, y a veces hay síntomas muy raros. Por ejemplo, hay pacientes que tienen fiebre que viene del tumor per se. Entonces, los síntomas son muchísimos. Ok. Ahora, el paciente va porque tiene tos, es fumador, y entonces está tosiendo sangre o tiene dolor. ¿Cuáles son los pasos para diagnosticar el tumor? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Los métodos diagnósticos, de nuevo, depende de dónde está localizado el tumor. Lo típico es que, por ejemplo, ya el paciente tosiendo y uno está preocupado de que pueda existir o un tipo de infección de vías aéreas tipo una neumonía o una bronquitis o algún síndrome de esos y se hace un rayos X de tórax, por ejemplo, y entonces se encuentra un- una lesión que
puede ser sospechosa, de repente lo más típico es que se trata con antibióticos pensando que es una infección, pero después se hace algún rayos X control y todavía persiste la lesión. Entonces eso básicamente conlleva después realizar otro tipo de estudios imagenológicos como una tomografía, etcétera. Y ahí, bueno, se puede evidenciar si a nivel radiológico si hay lesiones de tipo sospechosas, que lo típico son como nódulos que les llamamos como nódulos espiculados porque parecen como una estrella que está infiltrando y generalmente son sólidos y pueden estar acompañados de, eh, de linfadenopatías, que es básicamente los nódulos linfáticos que drenan los dos pulmones en el centro del tórax. Pueden estar aumentados de tamaño y eso puede significar que hay metástasis a esos nódulos linfáticos. Una vez se hace este tipo de estudios radiológicos, bueno, se procede a buscar la mejor forma de obtener tejido para hacer un diagnóstico fino de tipo patológico y hay distintas formas. Se puede ir con lo que llamamos una broncoscopía con ultrasonido endobronquial. Entonces, básicamente usan una especie de cámara y se van por las vías aéreas y tratan de buscar cualquier tipo de nódulo linfático y masa que sea sospechosa y la biopsian con una aguja fina. Y ese tejido después, bueno, es inspeccionado por un patólogo y ve si hay características malignas. La otra forma, si es es un nódulo que parece cancerígeno que está muy cercano a la pared costal, a veces lo que usan es biopsias transtorácicas guiadas por tomografía y en vez de ir por la vía aérea se van simplemente por los espacios intercostales y toman una muestra y es lo mismo, mandan esa muestra al laboratorio y el patólogo lo revisa esa muestra y bueno, hace distintas tinciones y estudios específicos para determinar si es cáncer de pulmón, qué subtipo, etcétera. Y por supuesto, una vez que se hace el diagnóstico, se hacen otras pruebas para ver hasta dónde es el alcance del tumor, si hay metástasis o no, que implicarían tomografía de cráneo, tomografía resonancia, o sea, otra serie de estudios, el PET-CAN, Ujú. para poder, digamos, estadiar, que ya vamos a hablar de eso, el cáncer de pulmón. Ahora, ¿es posible ya hacer el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón? Sí, básicamente lo que tenemos es, em, hay guías que se han desarrollado para poder realizar tomografías con em, metodologías de bajo nivel de radiación, le dicen tomografías de baja dosis. Eso básicamente está aprobado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos para pacientes que son fumadores. Por ejemplo, han fumado un paquete de cigarrillos por 20 años y están alrededor de los 50 años. Entonces, esos pacientes califican para hacerles tomografías de baja dosis de radiación anuales desde los 50 años. Antes han cambiado las guías y antes se tomaban en cuenta como pacientes de alto riesgo, pacientes que fumaron, por ejemplo, 30 años o de repente fumaron por 15 años, pero dos paquetes al día, que son 40 cigarrillos. Entonces, bueno, depende de la cantidad y el número de años. Hay pacientes que pueden tener acceso a tomografía temprana para tratar de localizar el cáncer en estadios tempranos. Eso es lo que está disponible ahorita. Ok, pero para dejar claro, Jan, esos estudios para hacer diagnóstico precoz de esa tomografía de baja dosis es para aquellas personas que tienen factor de riesgo, alto factor de riesgo como lo que tú dijiste, fumar más de 40 cigarrillos diarios por tiempo prolongado. O sea, no es que se lo va a hacer
todo el mundo, no es un cribaje para la población general, sino específicamente para aquellas personas que tienen ese factor de riesgo. U otro que sea también calificaría como una ocupación de riesgo que esté inhalando cualquier otro tipo de sustancias cancerígenas. Bueno, las guías todavía no están tan bien estructuradas para incluir otros factores de Okay. riesgo. Está nada más estructurado para el cigarrillo y eso es una de las críticas para ese tipo de modalidad, porque realmente no se están incluyendo los pacientes que no son fumadores, que pueden tener alto riesgo también, o los pacientes que uno los va a diagnosticar porque tenían una mutación, pero hasta este momento no hay nada que realmente funcione o que justifique, porque los chances de tener una mutación son tan bajos que si uno comenzara a hacer tomografías desde los 30 años, bueno, eso también es radiación y eso también pone al paciente en riesgo de desarrollar otro tipo de cáncer si a cada rato estás haciendo una tomografía sin justificación. Entonces, por eso fue que se seleccionaron estos grupos donde se pudo probar que había beneficios desde el punto de vista de mortalidad y por eso es que se hizo la recomendación, basado como en que por lo menos hay un estudio muy grande de millones de personas que fue lo que permitió que aprobaran esto. Ahora, muchos pacientes son diagnosticados de forma temprana, pero por hallazgos incidentales. Por ejemplo, fueron a hacerse un estudio eh, para una operación de vesícula, por ejemplo, y les hicieron una tomografía en el momento que los estaban estudiando por el dolor abdominal y de repente en parte del campo pulmonar que la tomografía de abdomen agarró, había un nódulo en la base del pulmón y se veía que era un nódulo sospechoso. Bueno, esa paciente puede ser que si nada más tenía ese nódulo es un estadio 1 y tuvo suerte y bueno, nada, lo agarraron y fueron y operaron y sacaron ese nódulo. Pero en general, sí, no es una recomendación para todo el mundo, pues porque también los pacientes van a recibir radiación innecesaria con un riesgo bajo. Ok. Ahora, ¿cómo se clasifican en estadios el cáncer de pulmón? Si lo clasificamos de estadio 1 a estadio 4. El estadio 1 básicamente es un nódulo en el pulmón sin ningún tipo de diseminación a nódulos linfáticos regionales o a ningún otro lado. Después tenemos estadio 2, que hay diseminación a los nódulos linfáticos regionales más cercanos de drenaje, que esos son los que llamamos nódulos linfáticos biliares. Después están los estadios 3, que hay diseminación a los nódulos linfáticos biliares o los más cercanos al bronquio y también a los mediastínicos, que son los que se encuentran alrededor de la tráquea, que se encuentran debajo de la división de las vías aéreas, se encuentran alrededor del esófago, incluso los supraclaviculares que están por encima de las clavículas. Todos esos nódulos linfáticos, si están comprometidos, ya eso es un estadio 3. Y estadio 4, lo típico es que el tumor salió del tórax. Entonces, por ejemplo, hay diseminación del cáncer al cerebro, a los huesos, incluso a la pleura, que es esa cobertura alrededor del pulmón. A pesar de que uno piensa que todavía está dentro del tórax, hay diseminación a esa área, ya es estadio 4. Y la diferencia y lo importante del estadiaje es que si de estadio 1 al 3 sigue siendo curable, pero estadio 4 es incurable. Entonces, por eso es tan importante saber si el estadiaje para uno determinar qué tipo de terapias va a hacer para lograr la cura y obviamente a medida que el estadio es mayor, la cura es más difícil de obtener y hay mayores chances de hacer relapso. ¿Y el tratamiento en qué se basa? El tratamiento es multimodal eh, y depende del estadio. Por ejemplo, si es estadio 1 y es un tumor súper pequeño, de repente de 1,5 2 centímetros, puede ser nada más quirúrgico. Hacen
o una lobectomía, o una cementectomía, que es agarrar un pedazo del pulmón donde sacarlo donde está el tumor, y al mismo momento hacen disección de los nódulos linfáticos, y ahí sacan en teoría posiblemente cualquier nódulo linfático que esté comprometido. Y si el tumor es más grande de 4 centímetros y hay algún nódulo linfático que está comprometido, bueno, eso debe ser seguido por quimioterapia. Y si es estadio 3, por ejemplo, después de que hay estadios 3 que son operables y son seguidos por quimioterapia también y inmunoterapia en algunos casos, o son no resecables, no se puede hacer resección, y entonces se hace una combinación de quimioterapia con radioterapia seguida de inmunoterapia. Y en algunos casos, la inmunoterapia después de hacer cirugía, por ejemplo, en estadio 2, eh, se hace cirugía, se da quimioterapia y se puede dar inmunoterapia en algunos casos por un año para consolidar la cura. Pero si el paciente tiene una mutación del EGFR, después de la cirugía se da quimioterapia y se da una pastilla por 3 años, que es target para el EGFR. Entonces, básicamente la terapia puede incluir muchas modalidades, y por lo general, mientras más alto el estadiaje, más cosas se van a involucrar. Cirugía más quimioterapia, o radioterapia con quimioterapia, seguida de inmunoterapia. Se toma mano de todas esas estrategias. Y el estadio 4, que es incurable, el gol de la terapia es más que todo prolongar la vida y la calidad de vida. Y la terapia va a depender más que todo de la biología y los cambios moleculares del tumor. Entonces, si es un tumor que no tiene ningún tipo de mutación, que se puede dar medicinas que son target o específicas para la mutación, se puede tratar al paciente con inmunoterapia o inmunoterapia mezclada con quimioterapia. Y eso depende del perfil inmunogénico del tumor. Y eso se determina, uno, si el paciente es fumador, hay más chances de que responda inmunológicamente a las terapias tipo inmunoterapia. Y a niveles de ciertas proteínas, que la principal, que ahorita es como principal, es súper importante para determinar si la inmunoterapia sola va a funcionar, se llama PDL1. Y si los niveles de esa proteína son altos, eso predice la efectividad del tratamiento con inmunoterapia. Por ejemplo, si el PDL1 es 80-90%, eh, hay alrededor de 40 a 50% chance de que la inmunoterapia sirva. De repente un poquito menos. Si vamos, digamos, 35-30%. Si el PDL1 es bajo, menos de 50%, la efectividad de inmunoterapia sola es 20%. Y ahí uno busca mezclar la inmunoterapia con quimioterapia, por lo menos en este momento de la historia, y aumenta la efectividad como que un 20% a un 30%. Entonces depende de todo el perfil inmunológico del tumor per se. Ahora, se puede hablar entonces definitivamente que el cáncer de pulmón es curable si, como dice el eslogan, si se diagnostica a tiempo y estamos dentro de esos 3 primeros estadios. ¿Es cierto? Sí se puede curar en estadio 1 al 3. Okay. Definitivamente, sí. Siempre hay el riesgo de que haya recidivas, por supuesto, ¿no? Claro, exacto. Mientras más alto el estadiaje, más chances de que haya una recurrencia. Y, y siempre hay que mantenerse vigilante de que si un paciente tuvo cáncer de pulmón una vez, puede desarrollar un cáncer de células pequeñas en cualquier momento, o puede desarrollar un cáncer nuevo, no necesariamente una recurrencia del cáncer viejo, sino una recurrencia de un nuevo cáncer. O de repente antes tenía un carcinoma epidermoide y se trató con propósito de curar, y ahora desarrolló un adenocarcinoma. Y es un tumor completamente diferente y hay que tratarlo diferente. Okay. Y en cuanto a la terapia alternativa, por ejemplo,
bueno, técnicas de relajación, acupuntura y importante, el cannabis. Sí, bueno, todo depende de cuál es el gol del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, la acupuntura sirve en algunos casos donde los pacientes, por ejemplo, no pueden producir saliva porque recibieron radiación de, cerca de las glándulas de la parótida o de otras glándulas salivales. Eso sirve. O algunas algunas medicaciones, incluso la misma acupuntura para neuropatía causada por la quimioterapia, eso puede ayudar. Los cannabis sirven para el apetito y para las náuseas, pero el rol de las terapias alternativas desde el punto de vista de antioncogénicas o anticancerosas realmente no hay ninguna prueba o evidencia que diga que sirven para controlar el cáncer. Eh, y encima de eso, por ejemplo, los cannabis, yo le digo a mis pacientes que tengan mucho cuidado si estamos comenzando a tratar con inmunoterapia, porque hay data que dice que disminuye la efectividad de la inmunoterapia aproximadamente en 50%. Y la inmunoterapia sí funciona, es lo único que realmente va a proporcionar una respuesta durable de meses a años, si funciona. Y sería una lástima disminuir la efectividad un 50% por introducir cannabis muy temprano. Y lo otro es que los cannabis, dependiendo de las dosis y de la forma de administración, pueden tener interacción con otros medicamentos que el paciente puede estar tomando, por ejemplo, con opiáceos para controlar el dolor. eh, aum- eh, Generalmente hace que se necesiten menos opiáceos, pero si no se sabe y no se ajustan las dosis, el paciente puede tener una sobredosis por opiáceos. O, por ejemplo, con algunos anticoagulantes hay interacción, o con algunos antiarrítmicos hay interacción. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado y tiene que ser un médico con licencia para prescribir cannabis terapéutico. Bueno, una vez ya que la persona se trata, ¿verdad? ¿Qué viene después del tratamiento? ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Qué cambios en su estilo de vida debe hacer? Y si debe seguir con un tratamiento de por vida. Sí, bueno, lo principal es lo que va a pasar después del tratamiento depende de qué estadio es. Porque si son estadios tempranos, la terapia generalmente dura cierto tiempo. Si ahorita con la incorporación de inmunoterapia en los estadios tempranos, sigue la inmunoterapia por un año. Y lo que viene después de eso son eh, lo que le llamamos vigilancia o surveillance, que son tomografías cada cierto tiempo, entre 3 a 6 años, y se hace casi por 5 años, perdón, entre 3 y 6 meses, y se hace hasta casi como 5 años, y después de los 5 años se vuelve a la parte de tomografías anuales de baja dosis de tipo screening o cribado. Em, Eso es en los estadios más tempranos. En los estadios más tardíos o digamos estadio 4 que es incurable, los pacientes generalmente continúan en terapia por siempre si la terapia está funcionando y la están tolerando bien. Y lo demás que generalmente es importante es, uno, si el paciente fumaba, que deje de fumar. Dos, que el paciente siempre esté activo, incluso cuando está recibiendo quimioterapia. Es importante para mantener el estado funcional y después del tratamiento también es muy importante que los pacientes hagan ejercicios, coman bien, coman muchas frutas, coman muchos vegetales y más que un tipo de recomendación que la podría dar cualquier persona de comer frutas y vegetales, eh, es porque se ha probado que disminuye la mortalidad en otros cáncer, en otros tipos de cáncer como el colon o, por ejemplo, la obesidad está relacionada con mortalidad en cáncer de mama o más incidencia de cáncer de mama. Y eso tiene que ver con algo que decimos el microbioma intestinal y mientras más diverso, mejor, porque eso genera que los
tumores respondan mejor a inmunoterapia, por ejemplo, si un paciente está recibiendo inmunoterapia. Entonces es importante la buena alimentación, mantener un peso adecuado y, como digo, mantenerse bien activo, porque también las opciones terapéuticas dependen de qué tan activo y qué tan funcional sea un paciente. Y bueno, si hubo complicaciones de quimioterapia, eso también es importante o de radioterapia, que existen tratamientos para mejorar la calidad de vida con respecto a asociación neuropatía. Hay medicamentos como pregabalina o gabapentina. Si hay, por ejemplo, problemas hormonales resultado de la inmunoterapia, reemplazo hormonal de lo que el paciente no esté produciendo, por ejemplo, hormona tiroidea, o si el paciente desarrolló insuficiencia suprarrenal por inmunoterapia, darle hidrocortisona a dosis fisiológica, etcétera. Ok. Ahora, fíjate bien, ¿se puede prevenir este tipo de cáncer? Bueno, como decía, la prevención es básicamente dejar de fumar. Y lo mismo, buena alimentación y bueno, tratar de asegurarse de no tener exposición a los carcinógenos que hablamos, incluyendo el radón, incluyendo los vapores de sustancias cancerígenas, y ese tipo de cosas. Yo he visto casos de pacientes que nunca chequearon los niveles de radón en su casa y desarrollaron cáncer de pulmón por eso. Entonces eso es algo que antes de adquirir una casa, chequear eso, hay formas de chequear esos niveles y hacer inspecciones de las casas para prevenir y exponerse a ese tipo de carcinógenos. Pero de resto, siempre van a haber pacientes que desarrollan cáncer, sí, y no se sabe por qué. Pero lo único que sabemos de por sí es no fumar, es lo más importante. Ok, pero fíjate, para aclararlo, muchas personas entonces dicen, bueno, doctor, ya yo no estoy fumando más, estoy usando cigarrillos electrónicos. Sí, bueno, los cigarrillos electrónicos de repente no tienen los carcinógenos tradicionales. Realmente no hay una correlación causal directa, pero tampoco hay esos cigarrillos electrónicos no tienen tanto tiempo en el mercado para saber si van a terminar siendo carcinogénicos. Lo que sí se sabe es que, bueno, pueden generar algunas otras enfermedades. Cuando antes de COVID, de hecho, hubo el boom eh, de las enfermedades intersticiales pulmonares porque la sustancia que estaban poniendo en muchos de los cartuchos de esos cigarrillos electrónicos tenían sustancias que podían generar inflamación pulmonar. Entonces, ahorita no lo sabemos, eso se sabrá dentro de unos 20 años si esos son cosas carcinogénicas. Se sabe que son altamente adictivos porque también tienen nicotina, pero de repente las nitrosaminas y ese tipo de carcinógenos típicos del cigarrillo no lo tienen. Ahora yo siempre digo, ten cuidado con cualquier cosa que estés usando en tu cuerpo, incluyendo cigarrillos electrónicos. En el caso del vapeo, Es similar, es similar. Yo creo que no se sabe realmente estas sustancias a largo plazo que van a causar los componentes de ese tipo de sustancias. o sea, Ahora, como digo, directamente no está relacionado y algunos pacientes sí dejan de fumar por usar esos tipos de, eh, de, de de formas alternativas de fumar, digamos, que no necesariamente incluye un cigarrillo tradicional. Pero si me preguntas, un paciente me dice qué prefieres, bueno, sí te voy a decir, prefiero que hagas el vapeo, pero no sé cuál va a ser a largo plazo la consecuencia de eso, no lo sé. Pero inmediatamente prefiero que no fumen, porque definitivamente va a disminuir el riesgo de que desarrolle un cáncer nuevo y el tratamiento que le esté dando ahorita va a funcionar mejor. ok, fíjate, dos cosas más para terminar. Entonces, una de ellas de, yo nunca he fumado, pero mi esposa fuma. ¿Estoy en igual riesgo que ella o en mayor riesgo que ella para cáncer de pulmón? Como No, fumador pasivo. yo estarías en menos riesgo porque obviamente la exposición no es tan directa y bueno,
si ella está fumando, tú tendrías un poquito de exposición, pero no tanto como ella. Entonces no es el mismo riesgo ni es tampoco mayor riesgo. Cuando un paciente me dice, no, yo nunca fumé, pero tuve exposición de segunda mano, lo más común es que cuando reviso mutaciones, consigo mutaciones que son relacionadas a pacientes no fumadores. Eh, entonces, sí te podría decir, en parte por mi experiencia, que ser fumador de segunda mano no es tan alto riesgo como ser un fumador primario, digamos. Ok. Y ya para terminar, ¿quiénes conforman el equipo de salud que trata a estos pacientes? No es un solo médico, ¿no? Es un equipo. ¿Quiénes lo conforman? Sí, bueno, está conformado por el médico oncólogo, el médico nuclear, que también le dicen oncólogo radiólogo, por ejemplo, los cirujanos torácicos, muy comúnmente ellos forman parte del equipo, las enfermeras oncológicas, trabajadores sociales, los neumonólogos o neumólogos, dependiendo de en qué país estés, lo llaman distinto. Em, También están los doctores de cuidados paliativos, que ayudan mucho con el control de síntomas y dolor, son muy importantes. Y también los farmacéutas oncólogos, porque ellos tienen mucha experiencia ayudando con la dosificación y la preparación correcta de los quimioterapéuticos. Y bueno, muchos de estos grupos multidisciplinarios son importantes para tener buenos resultados y participan en lo que llamamos los tumor board, que son básicamente juntas médicas que hacemos, por ejemplo, dependiendo del sitio, semanalmente o una vez cada 2 semanas, y se discuten los casos nuevos o los casos difíciles, eh, que se está buscando algún tipo de respuesta específica multidisciplinaria. Perfecto. Bueno, Jan, no me queda más que agradecerte haber aceptado la invitación para Medicina y Algo Más podcast y por supuesto que eres invitado para una nueva entrega. Muchas gracias.